hablábamos un poquito de lo que es lo importante y lo interesante del rito del bautismo en toda nuestra vida. Cómo a través de nuestro bautismo Dios nos acoge, nos unge, nos lava, y aparte de que nos lava, nos da un compromiso para toda la vida. Decíamos que el ser bautizados no es un compromiso que ahorita soy bautizado y al rato no lo soy, sino que es para todo momento y para toda circunstancia. Creo que los que estuvieron en la misa la semana pasada recuerdan que dijimos eso, ¿verdad que sí? Bueno, espero que sí, eso lo dije, espero que sí. Pero ahora nos voy a reforzar a través de la carta de Isaías, del profeta Isaías, como nos dice que de mi hijo me daré testimonio, ¿no? Me manifestaré, sí, me manifestaré, me daré a conocer. Y como Juan el Bautista, con su testimonio, da a conocer que es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, tanto Jesús, Juan el Bautista, como desde las profecías de Isaías, sabía que Jesús se iba a manifestar la presencia de Dios, el Hijo del Hombre. Pero tenía que manifestarse a través de instrumentos. Y por eso el Salmo de hoy nos dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, que esos instrumentos de manifestación de Dios somos también nosotros, porque nosotros somos aquellos bautizados que decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero hay una característica muy importante que tanto Isaías en su tiempo, como Juan el Bautista, y como San Pablo le dice a los corintios en el comienzo de la carta a los corintios, como les dice muy bonito: quiero que la paz de todos ustedes, es decir, que Dios se haga presente en su vida, se manifieste en sus vidas. Pero todo lo que hablan ellos lo hacen por una característica, lo hacen sin miedo. Si yo les preguntara a ustedes qué es lo que les da miedo, ¿qué nos dirían? Por ejemplo, a mí, ¿qué me da miedo? No sé, ¿qué me da miedo? Tener sueño en la carretera y que me quede dormido y para atrás. A mí eso me da miedo. Por eso cuando manejo, trato de ir descansado. Eso a mí es un miedo que yo tengo, manejar cansado en la carretera. ¿Ustedes qué miedo tienen? A ver, los niños, ¿qué miedo tienen? ¿A qué le tienen miedo? Que gane la América. Lo digo yo, no lo digo yo. Lo digo yo, no lo digo yo. Para que no me regañen después. ¿A qué le tenemos miedo? Todos tenemos algún miedo. Miedo a las alturas, miedo a... Pero no toda la gente le gusta subirse en los juegos mecánicos, porque los marianos tenemos miedo a marianos. Algunos no comemos mariscos porque tenemos miedo a intoxicarnos. Algunos tenemos miedo a que estamos con los amigos así a gusto platicando y nos sale la esposa. Tenemos muchos miedos todos. Pero fíjense que esos miedos que nos hacen a lo mejor no manifestar lo que queremos, lo que sentimos y lo que deseamos. Y en la parte de Dios y la parte de nuestra fe, si tenemos miedo, pues es muy difícil dar a conocer a Dios. A mí me sorprende, en esta semana hemos visto a través de la noticia, porque podemos ver, nos damos cuenta por las redes sociales, los medios de comunicación, cómo mucha gente se manifiesta. Por ejemplo, muy interesante lo que el obispo de Apatzingán, a través del episcopado mexicano, el obispo Javier Navarro de Zamora, se manifiestan y dicen abiertamente que está cansado la gente y el pueblo de Michoacán de tanta violencia, de tantas luchas, de tantas muertes, de tantas cosas que no nos dejan vivir tranquilos y se manifiestan sin miedo. Ustedes ven a unos maestros que se manifestaron y que lo hacen sin miedo y dicen: yo no estoy de acuerdo en esto, que no estemos de acuerdo nosotros o los que no podamos estar de acuerdo, pero ellos se manifiestan sin miedo, lo hacen convencidos totalmente. Yo decía que el domingo pasado hubo Día Mundial de sin pantalones en el metro, y fueron sin pantalones en el metro y sin miedo, porque ellos querían ir sin pantalones al metro. ¿Qué ganancias son esas? Como que qué chiste para nosotros pueden decir eso, pero ellos así lo convencieron, estaban convencidos y fueron convencidos de manifestarse sin ningún miedo. En el tiempo de la guerra de los cristeros, cuando la gente manifestaba su fe en las horas santas, antes y multitudinarias, alrededor de tanto peligro, pero manifestaban
Pero, ¿qué nos está pasando hoy a nosotros? Aquellos que debemos de manifestar a Dios en todo momento y en toda circunstancia, que tenemos miedo de hacerlo. O más que miedo a hacerlo, podríamos decir que transformamos esa palabra miedo en decir, es que no quiero tener problemas. ¿Por qué no quiero tener problemas? Porque, por ejemplo, si ustedes muchas veces evitamos problemas diciendo mentiras, y le llamamos en nuestro común lenguaje, es que era una mentira piadosa. O sea, que es una mentira mientras. Dice un padre por ahí, o es mentira o no es mentira. Si es mentira. Entonces, al evitar un problema, quiere decir que me da miedo manifestar una verdad. Isaías, en su tiempo, le cortaron casi la cabeza, lo mataron, lo asesinaban, y estaban contra él porque manifestaba que la gente estaba en contra de Dios. Juan el Bautista le costó la cabeza manifestar que Jesús era el Cordero de Dios y no evitó problemas, lo digo convencido y sin miedo, convencido de lo que quería. San Pablo, fíjese, San Pablo, hay un rey, otra vez lo investigué, pero se me olvida su nombre porque tiene un nombre raro, los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo estaba preso, había un rey que le gustaba oír a San Pablo, decía, yo quiero escuchar a ese San Pablo, ese Pablo, el Saulo de Tarso, que predique. Y ese rey le encantaba oírlo, decía, ay, qué bonito habla ese muchacho, yo creo, ¿no? Y estaba ese San Pablo así diciendo, todo bien, bien, y lo volvía a llamar, hasta que un día San Pablo empezó a decir de la desvirtud de la sexualidad cuando no se maneja en el orden de Dios. De todo el entrenamiento que puede haber, desde empezó a hablar de la sexualidad distorsionada, que el que hace esto no está en camino de Dios. Y como ese rey, de ese pie confiado, ya no le gustó la predicación de San Pablo. Y que le dijo, oye, no lo saquen, lo bien guardadito. ¿Qué está pasando a nosotros como bautizados? Como aquellos que son acogidos por Dios. Tenemos miedo a manifestarnos, porque al manifestarnos implica un compromiso. Y al implicar un compromiso implica una coherencia cristiana. Cuando yo hablo de coherencia, ¿qué significa? Cuando decimos esa persona es coherente con lo que dice y con lo que hace, ¿qué significa? Que lo que hace, que lo que dice se cumpla. ¿Qué más? Se me hace que se está durmiendo, Tiene convencimiento, santidad, seguridad. Una persona coherente, convencida, alguien lo dobla o alguien lo ataca y se deja caer, o siempre está erguido y levantado. Erguido y levantado. Y nada lo debilita. Está convencido de lo que cree, de lo que quiere. A Juan el Bautista, a San Pablo, no lo doblaron, no lo destruyeron, porque estaban convencidos de que querían dar testimonio de Dios y sin miedo. Hoy nosotros tenemos esa invitación y lo que debemos de pedirle a Dios es que nos cerremos nuestros oídos y que digamos, por tener miedo evito problemas, y por eso evito un problema si no le digo a mi esposo lo que estoy pasando, no le digo a mi esposo, evito un problema si no le digo a mis papás cómo me siento, evito un problema si no hago mi confesión, no le digo al padre lo que me da vergüenza, evito problemas si yo como sacerdote no digo de mis carencias como hombre también, y no voy con mi padre espiritual y al evitar tantos problemas, ¿qué pasa? Hay cristianos convencidos, no hay cristianos convencidos, no hay cristianos coherentes de su fe. ¿Y qué pasa? Pues los guerreros del pie de Dios están todos débiles, todos angustiados. Imagínense ustedes, no sé si ustedes han visto en las noticias cómo se ven las manifestaciones, cualquier X manifestación, cómo cuando hay pleitos, ¿por qué van porque están luchando por un ideal, bueno, espero que sea un ideal, porque no estén por lo que nosotros queramos o algo, pero hasta luchan y dicen y se hacen y se desgastan y son capaces de quedarse 10 años o 10 meses ahí sentados por una huelga de hambre
estoy convencido de que Dios, y yo tengo que defender los derechos que yo defiendo con mi bautismo, los derechos de mi iglesia, los derechos de mi fe, seremos capaces. Porque ahí está la cuestión tan grande. Si no somos capaces, ¿qué miedo nos está deteniendo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo a todos nosotros? A lo mejor el compromiso. Dice por ahí un padre, en uno de sus testimonios, que él habla, que él conoció a una muchachita. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros los padres, de repente viene gente que nos dice: padre, es que miren, yo tuve una visión de Dios, yo vi a Dios, yo vi a la Virgen María y todo. Y hay gente que ustedes lo ven y dicen: sí, sí es cierto, esta persona tuvo una gran experiencia de Dios. Y hay gente que vemos y decimos: no, se me hace que este fumó de más, ¿no? O tomó de más, porque ahí está el sentido del discernimiento. Pero dice este padre que él vio una muchachita, y que esa muchachita le dijo que ella tenía una experiencia con la Virgen María, que tenía contacto muy cercano con la Virgen María. Pero entonces empezó a tener dirección espiritual, y el padre llegó un momento que le dijo: estoy convencido que tú, dice, la Virgen María está contigo, tienes un trato directo con ella. Y dice el padre: yo sé, y lo viví, lo sentí, la presencia de María en esta jovencita. Incluso le dije: pero ¿sabes qué? Esto lo tienes que reflejar. Y yo veo también que Dios te invita a ti a ser una consagrada para dar testimonio de María en la vida ascética, en la vida mística. Entonces, también comprométete con tu fe, decía, en la vida religiosa, porque eso también me va en mí, convencido de que yo lo veo en mí. No quiere decir que todos los que tengan la experiencia de Dios tengan que ser religiosos sacerdotes, eso no se tiene que decir, y eso es así. Pero el padre decía: estoy convencido de que la experiencia de Dios, y que puedes estar tú ahora sí que en una comunidad religiosa. Y le dijo a la niña: padre, el otro padre espiritual que yo tenía me dijo lo mismo. ¿Y sabe por qué lo dejé? Porque me dijo eso. Así que gracias, padre, ahí nos vemos. ¿Qué quiere decir con eso? Todos nosotros tenemos una experiencia de Dios, que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, con el simple hecho de que estamos vivos, con el simple hecho de que tenemos hijos, padres, hoy todos desayunamos algo. ¿Alguien vino sin desayunar? ¿Quién vino sin desayunar? Levanta la mano. Es que también levanta temprano, Lisa. Es que también se levanta una tarde. ¿Cómo, verdad? Pero venimos comiditos, regaditos, tranquilos. Dios se ha manifestado en nuestras vidas con el simple hecho de levantarnos. Pero cuando nos dice Dios: ahora comprométete, ahora manifiéstame, ¿qué pasa? Me da miedo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos compromisos, y ahí ya no estoy manifestando a Dios. Hoy, la invitación tan clara de San Pablo, que le dice a los corintios: que la paz esté con ustedes, que la paz de Cristo reine en ustedes. Yo soy un apóstol de Jesús, dice San Pablo, que seamos apóstoles, que reine la paz en nuestros corazones, pero que también lo manifestemos sin miedo. Si nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, que también lo manifestemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo ahorita no les pregunté, pero si yo les preguntara: ¿quién no ha sentido en su vida la presencia de Dios? ¿Quién no la ha sentido nunca? ¿Quién nunca la ha sentido? Por ende, ¿quién ha sentido la presencia de Dios en sus vidas? Y como todos la hemos sentido, adivinen quién está invitado a manifestar. Y ya nadie levantó la mano, ¿ya vieron? ¿Se fijan? Que ya nadie levantó la mano. Nosotros también estamos invitados a manifestar. Que Dios a nosotros nos dé la gracia de seguir sintiendo la manifestación de Dios en nuestras vidas, pero además fortaleza y sabiduría para manifestar. Y sobre todo, si tenemos miedo a hacerlo, donde nos movemos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra vida, digámosle a Dios: Dios, quítame los miedos, quítame las perezas, quítame los obstáculos, evita que yo te manifieste, que yo te transmita con amor, con alegría. Que Dios a todos nosotros en verdad nos dé la capacidad de manifestar en todo momento la presencia de Dios en nuestras vidas. Esperemos que así sea. Los invito a que nos pongamos de pie para poner en las manos del Señor nuestra profesión.